Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas queridas y queridos, bienvenidos al episodio número 67 de Onda Felicidad. Quiero empezar el programa de hoy dándoos las gracias, de verdad, por la maravillosa acogida que le habéis dado al regreso del podcast después del descanso navideño. Bueno, navideño y un par de semanitas más. Tanto la entrevista que hicimos en el episodio 65 con la doctora Esteban sobre patologías de intestino delgado, como el episodio anterior, el 66, con la doctora Fernández de Alba sobre alergias, alérgenos e intolerancias alimentarias, han sido muy reproducidos, descargados y compartidos. Así que de verdad, gracias de corazón, porque eso es pura motivación. Eso es pura motivación. Y estoy segurísima de que el episodio que os traigo hoy, aunque con algún problemilla del audio que me vais a disculpar, por favor, pues os va a interesar muchísimo, porque hoy vamos a hablar ni más ni menos que de manifestaciones hematológicas de la enfermedad celíaca. Ya sabéis, y si estáis escuchando por primera vez Onda Felicidad y no lo sabíais, pues insisto siempre con este tema. La celiaquía no es ni una alergia ni una intolerancia, sino que es una enfermedad de base inmunológica, autoinmune, crónica y sistémica. Y el adjetivo sistémica viene a significar que puede afectar prácticamente a todo el organismo. Aunque hace años se entendía que los síntomas de la celiaquía eran prácticamente de forma exclusiva digestivos, hoy sabemos que esto no es así para nada. Es más, solo hay que echar un vistazo, revisar los podcasts que hemos grabado desde hace ya algo más para escuchar a los profesionales decir que sobre todo en adultos son más habituales los síntomas extradigestivos de la enfermedad, que no tienen también por qué ser exclusivos, es decir, puede haber digestivos y extradigestivos, pero en adultos son muy comunes. Así que hoy vamos a ver de qué manera la enfermedad celíaca puede dar señales incluso en ese hemograma que nos pueden pedir directamente desde atención primaria. Y lo vamos a hacer con un maravilloso experto, como siempre en Onda Felicidad, el doctor Isidro Jarque Ramos, médico hematólogo de la FE en Valencia y gran conocedor de la enfermedad celíaca. Bienvenido, doctor Jarque, y muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que, no creo que sea la única en este país, ¿no? Que no sepa exactamente lo que es la hematología, algo me suena, obviamente, pero sí que es importante que un profesional nos lo explique, qué es lo que dice, pues en la actualidad a qué se dedica un médico especializado en hematología. Cuéntanos, ¿en qué? Sí, muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecerte que me hayas invitado a este foro que parece que tiene mucho éxito en la comunidad celíaca. Y sí, es una oportunidad para explicar la especialidad de hematología, que haciendo un chiste fácil hay mucha gente que confunde con la dermatología y piensa que nos dedicamos a cosas de la piel, ¿no? Ni mucho menos. La hematología es una especialidad médica, digamos que se podría derivar de la medicina interna, pero tiene una parte peculiar de laboratorio que hace que la especialidad sea, por una parte, muy bonita y por otra parte muy compleja, porque toca muchas facetas, ¿no? Entonces, en la formación de un hematólogo entra tanto la parte clínica, es decir, ver enfermos, como la parte de laboratorio, hacer análisis de sangre, estudio de médula ósea, etcétera, estudios genéticos.
Y aunque luego, en los últimos, yo diría que 30, 40 años, una especialidad que ha tenido un desarrollo enorme y en estos momentos tiene casi 4 o 5 partes que son auténticas subespecialidades dentro de la hematología, ¿no? Entonces, un hematólogo ya maduro normalmente no se dedica a todo porque no se puede. O sea, se centra en algún tipo de enfermedad, algún tipo de técnica, pero la formación de los hematólogos sí que es tanto de clínica como de laboratorio, y entonces eso hace que tengamos una visión muy, muy buena de cómo funciona el cuerpo humano, y digamos que somos una especie de internistas de laboratorio también, ¿no? Entonces, es una especialidad, al principio surgió con los bancos de sangre, luego se añadió la parte de coagulación y finalmente pues toda la parte de hematología clínica, del tratamiento toda la parte de hematología clínica, del tratamiento de las enfermedades malignas de la sangre, por ejemplo, leucemias, linfomas, el mieloma múltiple, etcétera. O sea, tiene muchas, muchas partes. Si quieres ir preguntándome alguna cosa más concreta, encantado. Sí, nos decías... Para no enrollarme demasiado. Sí, no te preocupes. Nos decías al inicio, antes de empezar a grabar, bueno, que llevas un tiempo también trabajando mucho en el tema de los linfomas, pero sabemos que la enfermedad celíaca siempre te ha llamado un poquito la atención. Y seguramente mucha gente diga, ¿pero qué tiene que ver un hematólogo con la enfermedad celíaca? Bueno, pues la enfermedad celíaca, ahora nos lo vas a contar tú mejor, tiene manifestaciones a todos los niveles, pues, puesto que es una enfermedad sistémica, y también manifestaciones hematológicas. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, sí, por supuesto. La enfermedad celíaca, sobre todo la del adulto, más digestivos o apenas, ¿no? Entonces, son muy sutiles y precisamente lo que predomina son las manifestaciones extradigestivas, ¿no? Y dentro de ellas, pues las hematológicas, sobre todo la anemia, son muy frecuentes en los pacientes celíacos. Es más, hay que darle la vuelta, ¿no? Un paciente celíaco diagnosticado es más fácil de llevar, pero un paciente que puede venir a la consulta con una anemia de origen indeterminado, que puede llevar incluso meses o años dando vueltas por ahí y no acaban de encontrarle el punto, ¿no? Y entonces ahí el hematólogo, este paciente suele acabar en el hematólogo, tiene que estar al tanto y pensar en la celíaca, yo diría que casi desde el principio. O sea, que es una enfermedad que si no piensas en ella no la diagnosticas, hay que pensar en ella. Y entonces un paciente con, sobre todo, anemia, que no acaba de ir bien como debería, debemos pensar en la celíaca, yo diría que siempre, ¿no? Que no acaba de ir bien como debería, debemos pensar en la celíaca, yo diría que siempre, ¿no? Y es el mensaje más importante de toda esta charla, ¿no? Pensar en la celíaca. ¿Cuándo una anemia ferropénica? Porque es muy común, yo recuerdo siempre de pequeña, pues esta niña tiene el hierro bajo y al final pues te iban dando suplementos y parecía que había temporadas que ibas mejor, otras que ibas peor. ¿Cuándo la suplementación deja de ser una opción y hay que pensar que hay un problema de mala absorción detrás y hay que ver de dónde viene ese problema? ¿Hay algún, no sé, un tiempo determinado, decir, pues lleva 2 meses con tratamiento, no mejora, vamos a ver qué otras opciones hay? No lo sé. Sí, sí, efectivamente. Una anemia ferropénica, vamos, es la anemia más frecuente de todas, con diferencia, ¿no? De hecho, mucha gente piensa que es la más importante, que por la fisiología femenina, todas las mujeres en edad fértil están en riesgo de anemia por falta de hierro. Entonces, ya te digo, es muy frecuente. Entonces, ahí distinguimos inevitablemente las mujeres de los hombres. Es inevitable hacer esa distinción. En una mujer siempre pensamos como primera causa pérdidas ginecológicas, y sin embargo una anemia ferropénica en un hombre siempre es un problema serio seguro, porque no hay pérdidas fisiológicas, todas son patológicas. Claro. Pero claro, a veces nos puede engañar, ¿no? Una mujer que tenga una anemia y le echemos la culpa a una pérdida menstrual abundante, puede ser otra cosa. Entonces tenemos que estar siempre ojo a visor. Y efectivamente, decías antes cuánto tiempo tenemos para ver qué pasa. Pues yo diría unos 3 o 4 meses. Entonces, si hay una causa fijada
y se puede solucionar esa causa, entonces con un tratamiento incluso puede ser más que suficiente. También aconsejamos los hematólogos no quedarnos cortos con la duración del tratamiento, que a veces se tiende a darlo poco tiempo, ¿no? Y entonces para conseguir que el cuerpo tenga los depósitos necesarios, a veces incluso se aconseja 1 año de tratamiento, yendo todo bien. Pero si la causa persiste, pues entonces a veces hay que estar dando más tiempo, ¿no? Claro. Y esto puede ser muy, muy modesto, porque los preparados por vía oral, pues tienen, no todo el mundo los bien, ¿no? Aconsejar al paciente para que lo tolere lo mejor posible, y también, por supuesto, si ves que un paciente no va bien por la vía oral, porque hay muchos motivos para que no vaya, actualmente disponemos de preparados que se pueden poner por vía intravenosa, que son muy eficaces, tienen muy pocos efectos adversos y que yo creo que solucionan la vida a un montón de pacientes que antes estaban por ahí malviviendo con una anemia que no había manera de solucionar, ¿no? Y yo creo que 3-4 meses es un tiempo más que suficiente para ver que si las cosas van como deben o no. Totalmente, y sí, me imagino que además que, bueno, que los pacientes cuando, bueno, yo es que era muy pequeña, tampoco me acuerdo muy bien, yo sé que estaba siempre cansada, ¿no? Pero claro, cuando pasan 3 meses y sigues igual, pues me imagino que lo suyo es que como paciente vuelvas al médico o que el médico efectivamente pues haga ese seguimiento, porque es un cansancio que normalmente no es muy común, aunque tendemos también a normalizar eso. ¿Cuáles son los síntomas que suele dar esa anemia y que no debemos normalizar? Sí, Esa anemia y que no debemos normalizar. sí, muy bien. Como comentabas, nos adaptamos, ¿no? El cuerpo tiene una capacidad de adaptación inmensa, y entonces hay gente que llega a la consulta con unas anemias. La anemia, para que quede claro, nosotros la definimos por una cantidad de hemoglobina, y hay unas cifras que si estás por encima no tienes anemia y si estás por debajo tienes anemia. Luego, claro, el cuerpo se adapta. Entonces hay personas que tienen la hemoglobina muy baja, pues por ejemplo, voy a decirte, 6 gramos por decilitro de sangre, que eso ya es una anemia impresionante, y si se ha ido instaurando poco a poco, pueden estar totalmente adaptados. A lo mejor tienen el pulso un poco acelerado, pero aparte del cansancio, que sería lo más fácil la síntoma más frecuente, ¿no? El cansancio, pues luego la gente que que tiene anemia ferropénica, pues puede tener también, puede haber un cansancio mucho más de la propia anemia. Incluso se pueden formar membranas en el esófago que empeoran la situación. Quiero decir que, pero el pelo y las uñas sería lo más llamativo, aparte del cansancio. Hay que estar pendiente de esas cosas porque, como dices, ¿no? El cuerpo se adapta, uno llega a pensar que es normal a las 7 de la tarde estar reventado, y cuando vas al médico pues te llevas la sorpresa. Sí, sí, sí. Nos cuentan siempre tus compañeros que han pasado por aquí, que hemos hablado pues, de todo tipo de manifestaciones de la enfermedad celíaca. Ha estado también el presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, el doctor Montoro, explicándonos un poco el proceso diagnóstico, ¿no? Y él nos dice que la clínica, es decir, una historia clínica bien hecha y un hemograma aportan muchísima información. Y al final una historia clínica y un hemograma, o sea, quiero decir en atención especializada, sino que es algo que en atención primaria nos pueden hacer. ¿Qué es lo que resulta tan interesante, tan llamativo de ese hemograma que debe hacer al profesional pensar en voy a derivarle porque igual estamos delante de una enfermedad celíaca? Efectivamente, una historia, y falta que sea muy exhaustiva, una historia dirigida a detectar posibles pérdidas de sangre o síntomas que puedan indicar un trastorno digestivo. Y luego un hemograma ayuda muchísimo. Entonces, en el hemograma tenemos una serie de valores. El primero de todos es la hemoglobina, ¿no? Que nos indica si hay anemia o no, como comentaba antes. Luego también tenemos los glóbulos blancos, los leucocitos, que se llaman. Dentro de los leucocitos hay varios tipos, y entonces hay un término que se utiliza, es el de fórmula, ¿no? Que es la proporción de cada tipo de leucocito dentro del total. Y luego tenemos las plaquetas, ¿no? Cada tipo de leucocito dentro del total
y luego tenemos las plaquetas, ¿no? Entonces, un hematólogo, yo diría que no hace falta ser un hematólogo, un médico experto con un hemograma puede sacar muchísima información. El valor añadido del hematólogo es que, como te comentaba antes, nosotros siempre tenemos también formación de laboratorio y una prueba que es básica para nosotros es ver la sangre en microscopio. Entonces, ante cualquiera, los hemogramas actualmente se hacen generalmente con máquinas automáticas y no hace falta mucha técnica. El aporte del hematólogo es la extensión de sangre periférica y mirar al microscopio y con una buena visión de la sangre periférica. Y claro, con eso ya orienta si el paciente tiene anemia por falta de hierro o por falta de ácido fólico o de vitamina B12, si aparte tiene un trastorno de los leucocitos o de las plaquetas, que eso ya complica la situación, ¿sabes? Pero el primer paso siempre es eso, claro, que el que lo vea sepa que van las cosas, claro. Eso ya es importante también. Claro, sí, desde luego. Al final el ojo clínico aquí es fundamental, ¿no? Y muchas veces pues lo que no ve un profesional, porque quizás no es experto en una cosa determinada, pues derivándolo a uno que sí lo es, bueno, pues se puede reconducir más fácilmente y de ahí la importancia del trabajo multidisciplinar en enfermedades como es la enfermedad celíaca. Sí, por supuesto. Sí. Se habla también de que cuando pues eso, un celíaco se hace una analítica, pues no solo es frecuente ese hierro bajo, sino que hay otras cosas como lo que acabas de mencionar, el ácido fólico, una serie de minerales, una serie de vitaminas que creo que también en un análisis rutinario también se puede ver y puede hacer sospechar de que detrás hay un problema de mala absorción, ¿no? Que, bueno, ahora yo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? A mí me llega un paciente absorción, ¿no? Que, bueno, ahora yo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? A mí me llega un paciente, lo mandan por anemia o por un trastorno del hemograma y, claro, la primera aproximación es lo que decía antes, ¿no? Ver un hemograma completo, con sangre periférica, visto al microscopio, y a partir de ahí ya orientas, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de anemia sería la ferropénica, entonces pides un análisis de valores en sangre de esa sustancia del hierro, ¿no? Si hay una anemia ferropénica, los hematíes son pequeños, ¿vale? De tamaño pequeño. Y si falta ácido fólico, ¿vale? Son de tamaño más grande de lo normal. Puede suceder que en una celíaca que afecte el duodeno, que es el sitio donde se absorben tanto el hierro como el ácido fólico, que le falten las dos cosas, ¿vale? Y entonces nos puede engañar porque uno hace que sea más pequeño, otro hace que sea más grande, y entonces al final el tamaño medio es normal, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante mirar al microscopio, porque puedes ver otros datos que te indiquen que eso no es, que faltan cosas, ¿no? Y entonces el ácido fólico también se puede determinar en sangre, se pueden determinar los niveles, la vitamina B12. Entonces, sí, haciendo esas hierro, ácido fólico y vitamina B12, te aclaras enseguida. ¿Vale? Y cuando veis algo así que dentro de vuestro campo, haciendo, pues eso, poniendo sobre la mesa vuestros conocimientos, decís, aquí hay una sospecha de celiaquía, ¿qué hacéis? ¿Lo tenéis que derivar a digestivo? ¿Cómo es el procedimiento? Hombre, bueno, incluso había protocolos antiguamente, bueno, y supongo que pueden seguir en vigor, de buscar, cuando sospechas la celíaca, hacer una endoscopia y hacer una biopsia del duodeno, ¿no? A ver, y eso sí que es al alcance de cualquiera que piense en ello, es hacer una serología celíaca. Es muy importante siempre pedir los anticuerpos y también, como hay una alteración que es el déficit de IgA, hemoglobina A, que se asocia bastante a la enfermedad celíaca, y entonces esto puede dar un falso negativo, porque los anticuerpos que se utilizan de rutina para el diagnóstico son IgA. Entonces, a ver si me explico, si el paciente no produce bien IgA, tampoco va a producir IgA de celiaquía, para entendernos, ¿no? Entonces ahí hay que pedir siempre simultáneamente una determinación de valores de IgA, inmunoglobulinas, y en función de eso hacer los anticuerpos de la celiaquia, anticuerpos antitransglutaminasa, saben, IgA son normales, pues ya está, lo descartaríamos ahí. Pero si tiene un déficit de IgA, había que hacer los anticuerpos para la celiaquia, pero si tiene un déficit de IgA, había que hacer los
anticuerpos para la celíaca de tipo IgG. O sea, teniendo esa precaución, eso puede pedir prácticamente cualquiera, ¿eh? Claro. Y si te sale, pues ya tienes un dato de celíaca, y en ese caso ya lo derivarías al médico especialista, ¿no? En este caso al médico digestivo. Si es adulto y si es menor, y si es niño, pues al pediatra. ¿No? De todo esto yo extraigo que estoy totalmente de acuerdo en lo que decías al principio, ¿no? Para poder diagnosticarla o sospecharla, pues hay que pensar mucho en la enfermedad celíaca porque desde luego no es sencillo y las manifestaciones no son sota, caballo y rey, sino que son tantas que si no está uno un poco pendiente se nos pueden escapar muchos diagnósticos. Sí, eso por supuesto. Hombre, nosotros por lo menos en mi servicio desde hace mucho tiempo ya, en los protocolos de anemias, también de hace mucho tiempo ya, en los protocolos de anemias, también de las trombocitopenias, que es cuando bajan las plaquetas, tenemos previsto pedir la celíaca. Totalmente de acuerdo, porque además seguimos teniendo un infradiagnóstico elevado y de hecho, mira, pues es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Si consideras que al final, pues este abanico de síntomas tan dispares que produce, que son diferentes además en la infancia, en la edad adulta, que han cambiado con los años. Bueno, no es que hayan cambiado, es que el conocimiento que tenemos ahora de la enfermedad celíaca es mucho mayor. Y lo que decías, que sabemos que en adultos la mayoría de los casos son síntomas extradigestivos y eso rompe un poco con lo que se sabía hace años. Quizás todo esto explique el problema del infradiagnóstico que sigue siendo elevado a día de hoy en España. Sí, es una enfermedad que tienes que pensar en ella siempre. Yo creo que el que esté puesta en los protocolos de estudio, en los diagnosticas y hace una dieta adecuada, sin gluten, como tiene que ser, pues va a ser muy agradecida, ¿no? Entonces, totalmente. Es un diagnóstico que merece la pena. A lo mejor al paciente le puede resultar molesto, pero de tener una anemia grave que no hay manera de solucionar y una vez sabemos la causa, pues puede ser, en el fondo puede ser una salvación, ¿no? Yo siempre lo digo y hay un compañero tuyo bueno, argentino, que siempre dice, ¿no? Que si cuando uno llega al mundo le dicen tienes que escoger una enfermedad por narices, tienes que escoger una, él siempre dice, yo escogería la enfermedad celíaca porque no necesitamos fármacos, tenemos que hacer una dieta exenta de gluten, que puede ser además todo lo sana que uno quiera. Y él siempre dice lo mismo, el doctor Cueto Ruda dice, yo escogería la enfermedad celíaca. Y yo creo, bueno, ya son muchos años de convivencia con la enfermedad celíaca, ya nos conocemos bastante. Pero bueno, al final haciendo las cosas bien, como tú dices, es un diagnóstico de esperanza totalmente, porque al final te recuperas y llevas una vida normal y encima no dependes de estar tomándote una serie de fármacos que pueden tener también pues algunos problemas, ¿no? Sí, efectos secundarios y cosas. Claro. Hombre, indudablemente, la gente que ha visto a un paciente celíaco diagnosticar y a dónde puede llegar de desastre, ¿no? Claro. Porque es una enfermedad general del todo, o sea, afecta a todos los órganos al final. Y luego ver la recuperación que puede haber al hacer una dieta adecuada, claro, eso solo es inolvidable eso. Entonces, es un diagnóstico en el fondo sí, es un diagnóstico positivo, porque generalmente el enfermo está muy enfermo, está muy, para la redundancia, ¿no? Y cuando llegas a ese diagnóstico, el enfermo está muy enfermo, está muy, para la redundancia, ¿no? Y cuando llegas a ese diagnóstico, cuando te estás planteando diagnósticos alternativos que son los verdaderamente temibles, ¿no? Pues este es un diagnóstico que te da una gran de recuperación. Da mucho susto, pero bueno, poquito a poco vas haciendo las cosas bien, comprendes bien qué es lo que te pasa, dónde está el gluten, dónde no, te limita un poco a nivel social, sí. Pero cada vez hay más opciones y mejores. Y después, bueno, pues uno se recupera, cada poco, cada X tiempo tiene que pasar, como digo yo, la ITV celíaca para comprobar que va todo bien y ya está, y a seguir con la vida. Hemos hablado de algunas manifestaciones hematológicas bastante frecuentes, pero cuando te pones a revisar un poquito de literatura, ves que hay otras que también pueden aparecer en enfermedad celíaca, creo, vamos, yo te lo pregunto a ti que eres el que sabe de esto. Por ejemplo, leucopenia están relacionadas con pacientes celíacos. ¿Esto es así?
Sí, bueno, la leucopenia, sí, puede ser, pero no es, Ujú, no es lo que más nos preocupa. claro. La trombocitopenia y la que suele verse es la inmune, ¿eh? Ujú, Hay que tener en cuenta que la celíaca es una enfermedad inmune y la trombocitopenia más frecuente también lo es, ¿no? Entonces, se puede asociar sencillamente. ujú, Pero ahí, y de hecho en los protocolos de estudio de la trombocitopenia inmune primaria, que es lo que también se conoce de la nuestra de PTI, que a lo mejor alguien le suena eso, sí. en los protocolos de estudio se aconseja pedir la serología celíaca para detectar Ujú, algún caso de celiaquía, ¿sabes? Y de hecho, si vas a la literatura médica y siempre hay algún caso de algún niño o incluso algún adulto que se diagnostica de celíaca, hace una dieta sin gluten y se cura que se diagnostica de celíaca, hace una dieta sin gluten y se cura la trombocitopenia, ¿vale? ujú, Pero sí, también sí, puede ser sencillamente una coincidencia porque claro, es una enfermedad también inmunológica. claro. Y eso también se podría aplicar a la leucopenia, ¿no? Lo que pasa es que la leucopenia es menos frecuente que la otra. Vale, vale, vale. Sí, porque bueno, también tenemos que tener eso en cuenta, que muchas veces pensamos, bueno, como soy celíaco y tengo una enfermedad autoinmune, ya voy a tener todas las del mundo, todas las autoinmunes del mundo, y no es así. Ni una cosa lleva a la otra, quiero decir. Puedes tener una enfermedad autoinmune y nunca jamás desarrollar celiaquía, y puedes tener, bueno, pues eso, la mala suerte de desarrollar un par de autoinmunes que, bueno, pues teniendo en cuenta que es nuestro organismo el que de alguna manera pues está ahí un poco alterado y confunde cosas y nos hace cosas raras, nos ataca a nosotros mismos, bueno, pues ojo, hay que tener ojo con ello, ¿no? Pero que no pensemos que por ser celíacos vamos a desarrollar todas las... A veces me preguntan, me dicen, ¿tú solo eres celíaca? Y yo, y asturiana, pero nada más, de momento con eso, con eso me quedo porque, bueno, llevo 25 años diagnosticada y no he desarrollado ninguna otra enfermedad autoinmune, cruzo los dedos de momento, que sigamos así, pero bueno, que la gente se asusta por ese componente que, bueno, pues que está más relacionado con la tiroiditis, con una diabetes tipo 1, pero no es todos los casos ni muchísimo menos. Efectivamente, no Bien. es una cosa que... Esto no son matemáticas. Tengo esto, voy a tenerlo. No es así. Afortunadamente. Tengo por aquí otras palabras raras que seguro que tú entiendes, que yo las tengo que leer, porque también he encontrado un documento, un estudio de hace algunos años, que aunque hay poca literatura al respecto, he encontrado poco, pero este me llamó la atención porque hablaba de manifestaciones hematológicas que ya en aquel momento se consideraban hematológicas, que ya en aquel momento se consideraban raras, que podían aparecer en pacientes celíacos. A ver si lo digo bien. Aplasia medular, eritroblastopenia inmune y Sí, luego la que tú ya nos has dicho que es la trombocitopenia inmune. sí, sí. Son enfermedades base autoinmune, ¿no? Claro. La plasia medular también pues es parecida a la celíaca. Pues son linfocitos T y entonces sí también se puede asociar, pero son enfermedades tan extrañas en la población general, ¿sabes? Uh Y ya -huh. pretender que los celíacos tengan más o menos es difícil de estimar eso porque Claro, son muy poco frecuentes. claro. Sí que te encuentras en la literatura algún caso de eso, de un diagnóstico de aplasia que luego se cura con la dieta sin gluten, ¿sabes? Fíjate. Uh -huh. Pero claro, pero eso como nunca podemos estar seguros Claro. de cómo va, la aplasia por sí misma es una enfermedad muy grave, ¿eh? Uh -huh. Entonces, normalmente hay que dar tratamiento para el inmunosupresor porque si no, la evolución puede ser muy mala. En caso de que podamos estar esperando a ver si se cura con la dieta sin gluten, tienen que ser casos que no sean tan agresivos. Sí, claro, con estas cosas así que son tan graves, pues Claro, hay que tratar de atinar y de no perder ni un segundo de cara a un tratamiento que nos ayude a que bueno, a que el pronóstico sea lo mejor posible. Afortunadamente, en enfermedad celíaca sabemos que aunque hay casos que evolucionan mal porque pues hay una celiaquía refractaria que puede llegar a un linfoma, etcétera, etcétera, sabemos que son los menos y que además cada vez se diagnostica antes la enfermedad, con lo cual, bueno, eso siempre es bueno. sí, sí, lo del linfoma intestinal, que es yo diría que es la bestia negra, ¿no? de la Mm, enfermedad celíaca, por suerte es muy poco frecuente, vamos, por suerte es muy poco frecuente, vamos, yo eh,
los últimos, vamos a poner los últimos 5 años, puedo haber visto un enfermo que es muy poco frecuente, por suerte, porque ahí sí parece que clarísimo que el hacer la dieta bien te salva de esa complicación. Claro. Y hacerla mal te favorece esa complicación, ¿no? Entonces, pero por suerte, ya te digo, actualmente el linfoma intestinal es muy poco frecuente. Eso siempre tranquiliza porque, bueno, pues hacer la dieta no es que sea especialmente complejo, pero claro, lleva un tiempo de adaptación y de aprendizaje y muchas veces la gente llega al diagnóstico con mucha ansiedad de decir, quiero empezar a hacerlo todo bien desde ya y piensan que si están 2 días cometiendo errores o 3 días o 2 meses, que va a desembocar en una fatalidad y aunque hay que hacer consecuencias las peores, ¿no? Esta bestia negra de la que hablamos es muy poco frecuente, afortunadamente, aunque hay que hacer las cosas bien siempre que se pueda, por supuesto. Sí, yo el último caso de linfoma intestinal que vi era claramente una enfermedad celíaca no diagnosticada, ¿vale? Que se diagnosticó simultáneamente. Claro. De una persona mayor, quiere decir que es una persona que lleva 50 años o 60 haciendo una dieta inapropiada, sin diagnosticar, claro. Y al final tiene una complicación temible, ¿no? Pero un celíaco diagnosticado a tiempo, en la infancia o en la adolescencia, yo creo que en estos momentos pues, se hace una dieta adecuada, expectativa de vida como cualquier persona de su misma edad. O sea que, no tiene por qué acortarle la vida para nada. Para nada, exacto. De hecho, yo siempre digo que con todos los avances que ha habido en los últimos años dentro de la enfermedad celíaca a nivel de diagnóstico, a nivel de producto, a nivel de restauración, de mejora de la calidad de vida en general, el principal problema que tiene un celíaco es no saber que lo es. Una vez que lo sabe, pues periodo de adaptación y para adelante. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, para ir acabando, hemos hablado ya de la enfermedad celíaca, de esas manifestaciones hematológicas que hay que pensar en ellas, que no todo es ni muchísimo menos diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, ¿no? Hay muchas más cosas que pueden poner al profesional en la pista de la celiaquía. Y aquí, siempre que hablamos de celiaquía, tenemos que hablar de, no sé, algunos lo consideran un primo lejano, otros un hermano, hablamos de la sensibilidad al trigo no celíaca o al gluten no celíaca. Y yo me pregunto, porque sabemos que son diferentes, lo que pasa que como sabemos poco de la sensibilidad, pues yo te lo pregunto, si habéis tenido pacientes, si sois conscientes de que haya también manifestaciones hematológicas que llamen la atención en un sensible al trigo no celíaco. Aquí sí que ya no puedo decir nada con autoridad, porque primero es una entidad que está discutida, ¿no? Bueno, claro. Y luego, sobre todo, que es muy difícil de diagnosticar. Yo creo que tiene que ver por exclusión. Sí. Y claro, así como si yo veo un paciente con una anemia o con una alteración hematológica extraña, le puedo pedir tenga síntomas o no tenga síntomas digestivos, le puedo pedir una serología celíaca y tal. Claro. Si me viene uno de que es sensible no celíaco, me va a salir, no va a salir la serología y me voy a quedar igual. Claro. Entonces, si no tiene una historia sugestiva de algo intestinal, ese va a ser muy difícil de diagnosticar, ¿eh? Eso, porque si tienes un síntoma digestivo, siempre cabe la posibilidad de mandarlo a un digestólogo y que lo enfoque por ahí, pero si no, realmente es mucho más difícil que va a hacer. Totalmente, claro, no hay una prueba que diga pues sí o pues no, aunque bueno, ya el puzzle de la enfermedad celíaca del proceso diagnóstico es complicado porque hay que encajar esto con lo otro y con lo demás allá, pues cuando hablamos de sensibilidad al trigo, pues ya imagino, si es un dolor de cabeza para el paciente, no me puedo imaginar lo que supone para vosotros que, pues eso, sabemos muy poquito de esta entidad. Sí, hay como mucho, pues si viene por una anemia de las que comentábamos antes, pues bueno, aunque no sea celíaca, pues si está claro que es por mala absorción, pues se puede beneficiar igual que cualquier otro paciente pues del tratamiento que decía antes, por vía intravenosa. ¿Sabes? Que en ese sentido sí que se ha mejorado mucho el tratamiento de la anemia febropénica, ¿no? Y las anemias una vez, y pasa como con la celíaca, una vez detectas por qué se produce la anemia es más fácil de curar, claro. Que a veces cuesta también saber por qué una persona tiene anemia, por ejemplo. Claro, yo recuerdo una entrevista con un doctor asturiano, el doctor Rodrigo,
que hablaba de la anemia y hablaba de la malabsorción, ¿no? Y decía que la principal causa de una mala absorción, no sé si estás de acuerdo, es la enfermedad celíaca. Entonces, claro, él decía, si tenemos esto en la mente todo el rato, en el momento en el que vemos que ante, pues eso, un hierro por vía oral la cosa no mejora, pues es muy fácil pensar directamente en enfermedad celíaca. No sé si tú lo ves así también, si realmente es así, que el primer problema de mala absorción es la enfermedad celíaca, o si hay más cosas. Hombre, hay dos causas importantes de anemia ferropénica que hay que pensar en los pacientes que no es evidente la causa, ¿no? Porque claro, si un paciente lo han operado y ha perdido sangre o tal, eso es muy fácil. O lo que decía antes, una chica de 25 años que sangra 10 días al mes a lo bestia, pues claro, ahí la causa no te plantea mucho problema, ¿no? Pero cuando ya no está tan claro, pues entonces hay dos motivos que hay que descartar siempre. Uno es la celíaca y otro es el Helicobacter pylori. Es una bacteria que está en el estómago y puede entorpecer la absorción de hierro. Y a veces se pueden combinar las dos cosas, claro, que no son excluyentes. Lo sabemos, sí. Sí, hay que descartar el Helicobacter y la celíaca casi por sistema, ¿no? Sí, además que, claro, para erradicar el Helicobacter suelen dar un tratamiento con, si no me equivoco, con antibióticos. Y claro, eso muchas veces a los pacientes les provoca más molestias digestivas. O sea, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, pero es que a día de hoy es lo que hay que hacer y hay que saber exactamente por qué no se produce esa absorción, claro. Sí. Hay pacientes con Helicobacter que tardan muchísimo. Sí. Hay pacientes con Helicobacter que tardan muchísimo el paciente que tiene suerte, hay un tratamiento para eliminar la bacteria, con antibióticos, con antiácidos, etcétera, y con una tanda a lo mejor tienen bastante, pero hay algunos que necesitan 2, 3, o sea que son súper difíciles de eliminar, ¿no? Y claro, eso puede favorecer hasta un linfoma en el estómago, o sea que una vez da síntomas hay que eliminarlo, claro. Bueno, tú ahora te dedicas, me decías al principio que estás muy enfocado al mundo del linfoma. Bueno, estoy enfocado en bastantes cosas, pero de la parte maligna de la hematología, más el linfoma que otra cosa. De ahí lo que nos comentabas, ¿no? Que habías visto, no sé, es que no, estoy preguntando por pura ignorancia, si tiene algo que ver también con lo que hablábamos antes, con ese linfoma intestinal o si son cosas independientes. El linfoma intestinal, el típico que se ha hecho, son diferentes, ¿sabes? Pero bueno, yo me quedo con ese mensaje que sé que a la gente que nos escucha le gusta, que es el de no os preocupéis por el linfoma intestinal asociado a la celiaquía porque es muy poco habitual, que nadie se alarme. Haciendo la dieta sin gluten, claro. Exacto, claro. Eso. Que luego es que pues nos pasa mucho, ¿no? Que nos escriben y nos dicen, oye, que es que yo el fin de semana me salto la dieta sí o sí, porque claro, es que es un rollo salir por ahí y tener que tal y dices, a ver, es que si nos dicen que seamos estrictos es por algo. Al final con el sistema inmunológico no se debe jugar, hay que tenerlo muy tranquilito. Sí. Bueno, pues doctor Jarque, hemos tenido algún problema con el audio que vamos a intentar corregir para cuando lo estén oyendo. Espero que la gente que lo esté oyendo diga, pues no se ha notado nada. No pasa nada, ha sido una entrevista muy chula. No sabíamos mucho de este tema, aportado nada. No pasa nada, ha sido una entrevista muy chula. No sabíamos mucho de este tema, porque además lo has dicho tú al principio, es una especialidad compleja, así que imagínate para una periodista. Pero compleja, pero también muy, muy bonita, ¿eh? Y que tiene muchas partes interesantes. Lo que pasa, claro, que no puedo estar hablando de mi libro y aquí, y a la gente, o sea que bueno, pero cuando vayan al dermatólogo, con que la gente no piense que es el dermatólogo o que solamente el de análisis, ya me conformo, ¿sabes? Es decir, que es una especialidad también que ve pacientes y eso que es una especialidad de ambas partes, ¿no? De laboratorio y de clínica. Con que sepa la gente eso ya tengo bastante. Bueno, aquí hemos tenido también a una dermatóloga que sabe mucho de enfermedad celíaca, así que nada, os recomiendo también el podcast de la doctora Paloma Borregón para que veáis que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que seguramente habrá cosas en común, pero uno se dedica a la piel, que ver una cosa con la otra, que seguramente habrá cosas en común, pero uno se dedica a la piel,
que es la dermatología, y la hematología nos ha explicado muy bien el doctor Jarque a qué se dedican. Y lo hemos entendido todos muy bien porque creo que no todos los profesionales de la salud son capaces de equilibrar, ¿no? de estar transmitiendo un contenido totalmente riguroso y científico y médico a la vez que un paciente que no tiene conocimientos sanitarios pues lo puede estar entendiendo. Y tenemos que dar las gracias porque yo creo que se ha entendido todo perfectamente, lo que nos ha permitido Internet. Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo y seguimos en contacto cuando queráis. Muchísimas gracias, Isidro. Un fuerte abrazo y nada, volveremos a contactar porque hay muchos temas que yo creo que pueden ser interesantes. Muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.